Estamos hablando de un nuevo tiempo de parte de Dios para la iglesia, específicamente para todos aquellos que estamos conectados con el mensaje de madurez espiritual. Y en este grosso tema de madurez espiritual nos ha direccionado a proyecto de vida. Vimos que un proyecto de vida integral lo componen 6 áreas: el área personal, el área académica, el área laboral, sí, el área familiar, el área financiera y por último el área ministerial. Y nos dimos cuenta por la palabra que la gran mayoría de seres humanos le dan importancia a una sola área o se centran en una sola área, y al ver que esa área falla, descuidan todas las demás áreas, o en cierta manera, por restaurar lo que se ha dañado en alguna de esas áreas, se descuidan a sí mismos. En estos últimos tiempos, escúchame muy bien, en estos últimos tiempos hay 2 áreas específicas que el creyente está siendo atacado, bombardeado con dardos de fuego. Y el área número 1 es el área familiar, es la más atacada por todas. 2, el área financiera, ¿sí? Y por ende el área ministerial. Las personas han caído en una rutina de religiosidad. El área laboral, su trabajo se volvió una carga. El área académica, muchas personas aún llenas de vida han perdido el deseo de capacitarse para salir y seguir adelante. Y vimos que el fundamento de todo está en el área personal, ¿cierto? También vimos durante estas semanas pasadas, están ahí en YouTube cada enseñanza, que lo que sostiene un proyecto de vida, lo que sostiene tu área personal, tu área familiar, lo que sostiene y lo que te da todo lo necesario para que te capacites y tengas buenas finanzas, tengas un buen trabajo y no abortes tu trabajo y puedas servirle al Señor sin abandonar nada, es que una vida de oración, los pilares, ¿sí? Lo que sostiene un proyecto de vida es la vida de oración, ¿verdad? Y vimos los principios de oración, que orar no era una repetidera. Nos dijo el Señor: ya no me repitan más sus problemas, no me repitan más el pasado, ¿sí? Sino que la oración era un ¿qué? Un diálogo personal, y que es necesario practicar la vida de oración. Es necesario tener vida de oración con el Señor, ¿verdad? Y vimos allí en la oración que debemos pasar de la emoción a la unción, pero que la emoción no son sentimientos. La emoción es la realidad con la que uno viene a orar al Señor, ¿sí? Al pasar de la emoción a la unción, ¿qué experimentábamos? Que nos abandonamos a la voluntad de Dios. Ahora, si yo en la oración paso de la emoción a la unción, recibo de parte de Dios ¿qué? La voluntad de Dios para mi vida. Ponme mucho cuidado, aquí es la clave de todo. La gente se acerca a Dios más como a traerle un pliego de plebiscito, ¿sí? Como de que mira, mi hogar está así, mi hogar está así, el país está así, y bien, todo eso está bien, no hay problema. Pero tenemos que entrar en un orden específico para poder acceder y recibir esa gracia, que es por gracia, pero Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando yo oro conforme a la palabra, no conforme a mi necesidad, ni conforme a mi problema, sino cuando oro conforme a la palabra de Dios, ¿qué sucede? Que me uno a Dios y Dios me muestra su voluntad a mi vida. Él me comunica, Él me muestra su voluntad, Él me muestra, coloca su mente en mi mente, y como me da una visión, Él me pone en acción. Y como debo actuar, entonces viene una provisión. ¿Está clara esa parte? Esas 5 pilares son el secreto, la clave para que un proyecto de vida salga adelante. Hoy vamos a empezar a ver proyecto de vida.
proyecto de vida. El proyecto de vida lo vamos a empezar a ver. ¿Y cuál es la primera parte de un proyecto de vida? El área personal. Cuando en un hogar falla el área financiera, ¿qué pasa? Pues que lo normal y común es que todos se centren ¿en qué? En arreglar finanzas. Ahí no está el problema. Cuando falla el área familiar, entonces todos buscan arreglar el conflicto entre esposos, entre hermanos, entre padres, hijos, hijos, padres. Ahí no está el problema. Cuando hay situaciones con el área ministerial, bueno, entonces vamos a congregarnos más o vamos a hacer esto o aquello, pero la clave, escúchame muy bien, el fundamento principal en un proyecto de vida integral nace en la persona como eje central de todo lo que va a emprender. Dice la palabra que Satanás, el diablo, viene a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Tenemos claridad cómo es que él se manifiesta ya. Hablamos madurez espiritual, doctrina sana. Cuando Satanás quiere atacar área familiar o área financiera o área laboral o área ministerial o área académica, él ataca es la persona. Ahora, veámoslo desde la creación. Veámoslo desde la creación. Para que Dios creara la familia, ¿qué fue lo que primero creó? Un hombre, luego una mujer. Él no creó empresas, él no creó dinero, él no creó instituciones religiosas, él no creó universidades, él no creó floras, ni industrias, ni hospitales, ni gobernaciones. No, él creó fue hombres, seres humanos. Por eso la gente tiene problemáticas y la gente quiere solucionar las problemáticas allá afuera. No, la solución está es en la persona como tal. Por eso la primera área que vamos a ver es el área personal. Un ser humano, escúchame, si el individuo como tal, si el ser humano no se encuentra bien consigo mismo, todo lo que realice podrá quedar a medias. Si usted como persona no está bien, pleno consigo mismo, todos los demás áreas de su proyecto de vida van a decaer. Todo va a decaer. Si tú estás viniendo a Dios por restauración de la familia, por restauración de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus finanzas, estás lleno de deudas, de tu trabajo, te están pagando injustamente, deberían ascenderte, no te han ascendido. Oye, mira acá, o no tienes trabajo, hoy hay un alto nivel de desempleo, o no tienes trabajo, o no encuentras a Dios por ningún lado, o perdiste el deseo de capacitarte, o queriendo capacitarte no tienes los medios para capacitarte, aunque eso es mentira, sí los hay y gratuitamente. Pues todo el problema radica es en ti como persona. Y eso es clave e importante, ¿sí? Vamos a mirar la palabra, la cita bíblica base del día de hoy. Entonces, tema proyecto de vida. Título de la enseñanza de hoy, área personal. Y el texto, Romanos capítulo 12, versículo 2, pero lo voy a leer desde la versión Dios habla hoy. Mire cómo dice la palabra. Léanla todos conmigo, por favor. Mira cómo dice. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su proyecto de vida y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Quietos ahí. Hasta que alguien no cambie la manera de pensar, no tendrá un nuevo proyecto de vida. Perdón, lo bueno, lo grato y lo perfecto está es en el cambio de pensamiento.
no en el cambio de personas, ni de casa, ni de más dinero. Entonces, esta es la parte donde el creyente ignorantemente, inconscientemente, inocentemente es arrastrado. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? No viva conforme viven los demás. No piense como piensan los demás. No sienta lo que sienten los demás. No desee lo que deseen los demás. No hable como hablan los demás. ¿Sí? Le dice al contrario. Debe cambiar totalmente su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces, ¿cómo es que el área personal, cómo es que un ser humano empieza a encontrarse consigo mismo, a encontrarse pleno, a verdaderamente encontrarle sentido a la vida? Para que mi proyecto de vida tenga un propósito verdadero, lo primero que debe experimentar un ser humano es ser obediente a la palabra de Dios. En este momento, tú puedes estar pasando situaciones duras. En este momento tú puedes estar ya en una edad donde digas, pero yo voy a que estudiar. Bueno, ahí trabajo, recibo la pensión o me doy la pela como independiente. Pues ya me tocó la familia porque me equivoqué y aquí me toca, no me puedo ir. Y el área financiera, pues ahí lo que alcance y bueno, lo que Dios quiera para mí. Pero Dios nos está diciendo, ¿habrá algo imposible para mí? Tú tienes la oportunidad de partir de este mundo sin ser un frustrado, sin ser un mediocre. Y yo no te estoy hablando de mucho dinero, no, sino que te sientas completo contigo mismo, que te sientas satisfecho, ¿sí? Vivas en estrato 0 o en estrato 6, que tú te sientas bien contigo mismo, ¿sí? Trabajes sirviendo tintos o como gerente de una empresa, pero que te digas a ti mismo, estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer, ¿verdad? Pero cuando tú en el día, no, me siento mal donde estoy haciendo lo que no me gusta, o quisiera hacer aquello, o quisiera estar allí, en verdad tienes un problema dentro de tu persona. Y ahí radica todo. Entonces, para que funcione una familia, funcionen finanzas, funcione un buen trabajador, funcione un buen profesional y funcione un buen siervo, un buen ministro, Dios primero quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y ese es el proceso que traemos hasta ahora. Nos lo viene hablando de concretamente hace unos 2-3 años, y hoy nos dice, mire, les he hablado de la identidad en Cristo para que ustedes tengan ¿qué? Un proyecto de vida verdadero. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, 30 y 31. Mira, lean todos conmigo este versículo, dígalo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿sí? Ahí está el primer punto para que tú tengas un proyecto de vida verdadero. No importa cómo esté tu vida ahorita. No importa que te hayas equivocado con tu cónyuge. No importa que tus hijos estén como estén. Para Dios no hay nada imposible. Pero no vengas a Dios para que cambie eso. Ven para que Dios inicie un nuevo proyecto de vida. ¿Dónde nace? En ti. Oye, mira, y te voy a decir algo. Pueda que tú ya seas un padre adulto, que inclusive tengas nietos, que tus hijos ya estén fuera de tu cobertura, lejos de ti. Tú te sometes a la voluntad de Dios y toda tu familia es alineada con Dios. Para Él no hay imposibles, porque Él no salva a una persona, Él salva generaciones. Él salva generaciones. Cuando un hombre es alineado a la voluntad del proyecto de vida de Dios en su ser, es toda una generación. Así los hijos ya tengan 40, 50 años, nietos, bisnietos, Dios alinea todo por gracia y misericordia.
Por eso es importante que empieces a verlo desde tu proceso personal. Entonces lo primero que dice es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde nace un proyecto de vida? ¿Cómo es que tu familia se va a restaurar, tu matrimonio, tu hogar, tus finanzas? Y te lo hablo con claridad. ¿Quieres saber dónde se van a pagar todas tus deudas? Amándolo a Él sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, no podrás servir a dos amos. No podrás amar a Dios y amar a las riquezas. O amas a Dios o amas a las riquezas. Pero si tú amas a Dios, tú vas a tener la cantidad de riquezas que Él sabe que tú debes tener. Cuando tú no amas a Dios, amas es a las riquezas. Y uno se va a centrar es en tener solo riquezas. Y Proverbios, usted y yo lo leemos a diario, nos dice que el que se levanta pensando solo en dinero va a terminar en ruina. Por eso hoy el Señor le está diciendo, me vas a amar a mí primero que a todo. Primero que a ti mismo, primero que a tu esposa, primero que a tus hijos, primero que a tu negocio. Bueno, ¿y en qué consiste eso? ¿En qué consiste amar a Dios sobre todas las cosas? Es clave tener un proceso real en mi relación con Dios. Un proceso real. Amar a Dios no son sentimientos. No, amar a Dios es tener un proceso de madurez, de crecimiento, donde yo soy consciente de cómo está mi vida. Pero mira, ya cuando estoy trabajando en mi área personal, pues yo ya no culpo a nadie. Yo ya no responsabilizo a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, así ellos estén mal. Hombre, se habla, se hacen observaciones, se dialoga, se comparte, se corrige. Pero yo digo, Señor, yo soy el que quiero ese nuevo proyecto de vida. Yo soy el que quiero esa verdadera familia que tú me has dado. Esa familia ya está, tú la creaste. Esas finanzas estables, no me des mucho ni me des poco, manténme del pan necesario. Ese trabajo donde no voy a ser esclavo, sino que voy a tener el tiempo para todo. ¿Sí? Volvamos al proyecto de vida. No, quédate ahí. Entonces, mira, ¿en qué consiste un proceso real en mi relación con Dios? Aquí todo esto lo hemos visto, pero es necesario que las veces que Dios lo permita, se repita. Leer la Biblia, memorizarla, meditarla, vivirla y predicarla. Mira, cuando para ti en la mañana, en la noche y durante el día, tu razón de ser está en buscar dirección en la palabra, tu vida va cambiando. Tu vida va cambiando. Hoy vendrán ríos, lluvias y vientos, pero esa casa sobre la roca. Yo a ti no te puedo vender aquí un televentas. Venga Cristo, que todo se soluciona. Sí se soluciona, ¿verdad? Pero es un proceso. Tú debes verdaderamente empezar a darle el primer lugar a Dios. ¿Cómo? En la mañana, la palabra personal. Tú te levantas y vas al proverbio, vas al salmo. Dios, háblame. Muy posiblemente, si tú nunca has leído la Biblia, inicialmente no vas a entender poco o nada. Léela, 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 léela. No dejes de leerla. Llevar una lectura sistemática y procesal de toda la Biblia. Los que nunca han leído, le sugiero que lea el Nuevo Testamento, ¿sí? Y a la par también el Antiguo Testamento. No empiece con el Antiguo Testamento para llegar después al Nuevo, no. En la mañana puede leer un capítulo del Antiguo, en la noche el Nuevo o viceversa, pero a la par. ¿Qué va a pasar? En un buen tiempo, nada. Entonces, en el área familiar, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Sabes por qué? Porque durante miles de años, los que nos engendraron nunca tuvieron en cuenta a Dios. Y nosotros venimos con esa corriente. La Biblia lo llama maldición generacional. Entonces venimos torcidos.
llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. En la medida que yo vengo a la palabra, Él me va enderezando, pero no lo puede hacer así. ¿Por qué? Porque yo no aguantaría. No lo aguantaríamos, no lo soportaríamos, nos destruiríamos a nosotros mismos. Entonces, lo primero que usted debe hacer, si en verdad desea un nuevo proyecto de vida, es tome en serio su proceso, su relación con Él. Lea la Biblia, ¿sí? Memorícela, memorícela. Entonces le estoy hablando a usted que conscientemente o inconscientemente o cómo lo esté haciendo, no sé, practica pecado. Agárrese de la palabra. ¿Cómo empecé compartiéndolo? Isaías 60. Estos son los tiempos que profetizó Isaías. La tierra está cubierta de tinieblas. Los más altos espíritus, ¿sí?, demoníacos han sido sueltos para estos tiempos. Y estoy hablando que se muevan, ¿sabe dónde? Aquí. Por eso, para el día de hoy ya no nos es tan fácil mantener el versículo, orar, leer la Biblia, congregarse y estar donde debemos estar, ¿verdad? Y dése cuenta que no se lo impide nada ni nadie. Es algo espiritual, es un añublo que viene con el cual nosotros debemos estar a diario firmes, firmes, Señor, ahí estoy. Eso ya es tu decisión. Es tu decisión. Yo quiero una verdadera vida. Yo no nací para ser mediocre. Yo no nací para ser una piltrafa. Yo verdaderamente quiero ese nuevo proyecto de vida. Tú ya no puedes ir a un muladar. Tú no puedes ir a un lugar de inmundicia, de pecado. ¿Por qué? Porque vas a encontrar lo que no era para ti en el tiempo que no estaba determinado para ti. ¿Sí? Hablar de últimos tiempos es a toda hora. Si a ti te da un paro cardiorrespiratorio en este momento, te fuiste, punto. Y si tú no estás en comunión con Dios, si en ese momento Dios no es lo más importante para ti, si en ese momento Dios no es lo que tú más amas, si no lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice que ese es el principal mandamiento. Pero mira lo segundo, mírame acá. Y el segundo es semejante. ¿Cómo es el segundo? Dígalo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¡Ey, cuidado! ¿Qué es lo segundo que nos manda el Señor? No, ámese a sí mismo. Y aquí es donde está la clave de un proyecto de vida personal. ¿Sí? Amarse a sí mismo. Es mentira que usted podrá amar a alguien si no se ama a sí mismo. De por sí, ¿por qué alguien no te ama? Porque él no se ama a sí mismo. Pero la pregunta no es por qué alguien no te ama. La pregunta es por qué estás esperando que alguien te ame. Ahí no dice, y espere a que alguien lo ame, porque usted no se ama a sí mismo. Ahí no dice, espere que alguien lo ame. Ahí no dice, espere que le den amor. Ahí no le dice, pida amor. Ahí le dice, ame, porque usted ya se ama a sí mismo. Porque cuando uno le da el primer lugar a Dios, cuando para uno lo principal es la vida de Dios, la naturaleza de Dios, yo experimento el verdadero amor. Y quiero decírselo, que se experimenta en medio de lágrimas, de sufrimiento, de tribulación. No es que todas las cosas salen a color de rosa, no. Pero se ama uno a uno mismo. Sale uno a la calle y uno está agradecido, aunque por dentro está esa tribulación y esa aflicción fuerte. Está la mano de Dios tratando con nosotros, pero está uno ¿qué? Agradecido, Padre, gozoso. Dale un poquito más suave, papá, pero aleluya. Qué gozo tenerte, Señor. Es la única manera de poder amar a alguien. ¿Sí? Entonces, amarme a mí mismo en el amor de Dios y así amar a mi prójimo. Eso tiene que ver con Romanos 12:2. Volvamos a ver Romanos 12:2. Para yo amarme a mí mismo debo cambiar mi manera de pensar. ¿Sí? A ver, amarse a sí mismo es tener la mente de Dios, tener el carácter de Dios, tener
el pensamiento y la visión de Dios. Por eso Él dice, ya no viva, no se ame como se ama a todo el mundo. Al contrario, cambie su manera de pensar, así cambiará su proyecto de vida y podrá conocer el amor de Dios, que es bueno, grato y perfecto. ¿Sí? Bueno, grato y perfecto. Ahora yo pregunto, ¿cómo viene ese renovar mi manera de pensar? Venga conmigo a Marcos capítulo 1. Lo habla el evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diciendo, está hablando Jesucristo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. 4 palabras. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo. 2, ¿por qué? Porque ya el gobierno, el reino, la norma, el estatuto, el precepto, la ley de Dios ha venido a este mundo. Ya no está en una piedra, ya no está en un pergamino. Ahora se hizo carne, se hizo vida, murió, resucitó. Y ese que cumplió la ley a perfección nos ha dado el Espíritu que nos lleva a vivir esa palabra. Entonces, ¿qué es la clave? Arrepentidos, arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Judas vendió a Jesús y él después tuvo un remordimiento. Lloró, suplicó, devolvió las monedas de plata que le habían dado y terminó colgándose. Aunque devolvió el dinero, lloró y suplicó y se colgó. Eso nunca fue arrepentimiento, fue remordimiento. Pedro, que lo negó, él sí tuvo un arrepentimiento. Arrepentimiento viene del original griego metanoia, que traduce cambio de pensamiento. Usted, su problema en cualquiera de las áreas, su problema para el estudio, su problema en el trabajo, su problema en el hogar, su problema en las finanzas y su problema en la relación con Dios, es porque no has experimentado una metanoia. Tú sigues viendo todo desde la perspectiva tuya del mundo. Y hasta que no veamos las cosas como las ve Dios, no vamos a experimentar nada. Eso es un proceso. Yo te digo algo, llevo 21 años completos en ese proceso y todavía me falta. No renuncio. Ay, pastor, mire a Pedro, mire a Juan, mire a Pablo, mire a esos hombres de Dios. Años, 30, 40 años en un proceso de vida, de servicio. Pero ese proceso viene del original progreso. Iban poco a poco, ¿cómo? Progresando. Y en la medida que usted como persona progrese, tenga ese arrepentimiento, esa metanoia, ese cambio de pensamiento, usted va arrastrando todo su proyecto de vida. Usted va arrastrando la familia. Las finanzas se van acomodando. ¿Sí? Se va como, ¿por qué? Porque usted cambió de pensar. Entonces antes era, vamos a los gota a gota, vamos a los banqueros, vamos a los prestamistas. Ahora dice es, voy a Dios, trabajo dándole el primer lugar a Dios. Tú verás cuando me abres la puerta financiera. Ahora espero en ti. Se va ese afán. Porque la señal número 1 que tiene un hijo de Dios en el nuevo pacto, donde ya no hay señales afuera, ¿sabes cuál es? El reposo. El reposo. ¿Él nos da qué? Él nos da ese reposo. Pero ¿cuándo nos da ese reposo? Perdón, ¿hay acto de magia? No, cuando tú lo buscas en la mañana. Pero si tú en la mañana te levantas bien tarde, no alcanzas ni siquiera a bañarte bien, no alcanzas a tomar un alimento,
no alcanzas ni siquiera a saludar bien a tu familia y sales corriendo un día completo de 12, 14 horas de trabajo, ¿verdad? Donde ni duermes bien, ni comes bien, ni tienes una buena relación con la familia. ¿Cómo llegas en la noche? ¿Cómo vas a estar todo el día pensando en la familia? Ay, no, yo no le dejé para las 11 a los niños, no dejé para el mercado y pensando en el trabajo, llegué tarde, jefe, qué pena. Hermano, otra más y lo he hecho, no, por favor, no, mi familia, pensando en el área académica, hoy no puedo ir a estudiar, no, me toca cancelar semestre y ¿cómo pago esto? Esa persona no está en Dios, no le ha dado el primer lugar a Dios. Pero sí llega el domingo a congregarse, esperando que Dios le haga un milagro. Dios, haga algo, no, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú a diario. Yo estoy formando personas, hijos, descendientes, mi linaje, mi real sacerdocio, pueblo santo, nación apartada para Dios, dice él. Eso es lo que yo estoy levantando, no muérganos, ¿verdad? Entonces es a diario, y lo que él nos dice allí en Marcos, ¿sí? 1:15, que es arrepiéntanse, ¿sí? Vivir un verdadero arrepentimiento. Entonces, ese verdadero arrepentimiento trae mi cambio de pensamiento. ¿Y qué conlleva esto? Juan 3:7. Mira, ¿qué conlleva esto? Léelo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Perdón, yo no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo, pero cuando todo el mundo quiere algo nuevo, piensas en todo menos en esto. Mi amor, ya sé, ya oré y ya Dios me dijo, voy a trabajar horas extras. Mi amor, no está muy agotado. No, ya hablé con el jefe y me van a dar en la noche otro turno. ¿A qué horas vas a dormir? No sé, pero pagamos las deudas y nos va a quedar para ir a Melgar. Y nos va a quedar para ir a... Bueno, mi amor, dale. Ya la persona termina enferma, agotada y su proyecto de vida no ha cambiado. Dobló sus turnos, abandonó a su mujer, abandona a sus hijos, se abandonó a sí mismo, no tiene buenos hábitos conductuales, no tiene buenos hábitos alimenticios, no le queda tiempo para hacer deporte, no le queda tiempo para hacer nada, pero una mente no renovada le dice que esa es la manera de hacer platica para solucionar. Y Dios le dice, no es así. Primero tú, ¿sí? No trabajes por el pan que perece, sino trabaja por el pan que eternamente permanece. Y ese pan y ese vino lo doy gratuito. Tú quieres un verdadero cambio en tu vida, empieza a dejar que Dios trabaje contigo como esposa, como esposo, como joven. Empiece a dejar que Dios cambie su manera de pensar. ¿Cómo cambia la manera de pensar? Cuando usted permanece más en la palabra de Dios. Cuando usted permanece más en ese versículo a diario, cuando usted a diario tiene su tiempo de oración escritural, pasando de la emoción a la unción, se levanta usted en la mañana y ora esa palabra, derrama su corazón. Estoy entendiendo que el problema no era tanto derramar lágrimas, sino lo que confieso, pues si es llorando, pero llorando confiesa la palabra de Dios. Padre, tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. Montes simboliza problemas, montes bíblicamente es obstáculos, montes es el enemigo, montes es la enfermedad, montes es la demanda, montes es el obstáculo, montes es ese cáncer, montes es esa deuda. Y la palabra dice, yo alzaré mis ojos por encima de esos montes, porque de dónde viene mi socorro. Y puedes derramar tu alma y decir, mi socorro viene de Jehová, que fue el que hizo todo, y no dará mi pie al tropezadero. Es muy diferente orar la palabra de Dios que orar repetidamente tu problema, tu realidad, tu obstáculo, tu enfermedad, tu vicisitud. Eso es como cambia un proyecto de vida, cambia en la persona. Por eso lo primero que debo hacer yo es tener un tiempo con Dios.
¿Sí? Debemos tenerlo. No que sea convocado por la iglesia ni por el pastor, por la comunidad, sino que tú digas, Señor, este sábado me aparto para ti. Y te apartas. No haces nada. Este lunes me aparto. Este domingo. Este jueves. Este día que es de descanso me aparto para ti. Me encierro y te busco. No a pedirte nada, sino a decirte, trata conmigo. Háblame. Y empiezo a leer la palabra. Y no a esperar que en ese momento venga algo emocional, un éxtasis, un sentimiento. No, a decirle, Señor, hoy oficial, legalmente, vengo a decirte, arranco mi proceso, continúo mi proceso. Sí, y derramas ese corazón delante de Él. Presentando tu familia, presentando tus estudios, presentando tu trabajo, presentando tus finanzas, presentando el ministerio, tu función eclesial, presentando absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, cuando viene ese nacimiento nuevo, por favor, Romanos 8:5, ¿qué pasa con alguien que ha nacido de nuevo, que ha cambiado la manera de pensar, alguien que ha tenido un verdadero arrepentimiento? Mire lo que dice Romanos 8:5. Pues al nacer de nuevo, él ahora es un hombre que vive la vida del espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Y qué es pensar en las cosas del espíritu? ¿Qué será pensar en las cosas del espíritu? Bíblicamente, no porque lo diga el pastor Martín. Juan 6:63. ¿Qué es pensar en las cosas del espíritu? Pensar en las cosas de la carne es pensar en tu pasado, pensar en tu pecado, pensar en tu problema, pensar en tu debilidad. Y aquí es donde entra la verdadera guerra espiritual. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, pero no de una manera endeble. ¿Cómo lo dijo? Ámame con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Cuando colocas ese versículo con pasión aquí, ¿sí? ¿Qué sucede? Que ese espíritu te va a dar ¿qué? Vida. Porque esa palabra es la palabra del espíritu, es la palabra de Dios. Si tú colocas aquí el resentimiento, el recuerdo, el problema, el dolor, el pasado, esa palabra trae espíritu de muerte, de apocamiento, de estancamiento. Si tú empiezas a colocar palabras de recuerdos, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero no entiendo? ¿Pero qué pasa? Pero aquí más gobierno va tomando una atmósfera de viento mortal. Esa es la guerra espiritual verdadera. Aquí adentro, donde tú por tener un cambio de pensamiento. Entonces mira. Date cuenta que Jesús dijo, cambien su manera de pensar, arrepiéntanse. Yo les regalo el nacimiento nuevo. Entonces quiere decir que aquí adentro ya el Espíritu Santo le dice, mira, ya no sirve que pienses en el pasado. Ya no sirve que pienses así. Mientras tú no hayas cambiado tu manera de pensar, tú podrás colocarte el versículo aquí, pero durante un tiempo una voz interna te va a decir, eso no sirve para nada. Está perdiendo el tiempo. Hay un versículo ahí. Y como usted voltea y su familia sigue igual y sus finanzas de pronto peor, ni todo peor, entonces usted dice que, ¿qué pasa? Eso es lo importante de tomar con una manera arraigada, con determinación, con fuerza, porque es tu proyecto de vida. Retómalo. Ahora, recuerda que el Señor dijo, si tú habiendo empezado a hacer el bien, de un momento a otro haces el mal, pues borraste todo el bien que hiciste. Y si tú venías haciendo el mal, pero cambiaste al bien, se borró todo el mal que hiciste. Entonces, como que si hemos dado la pela,
hasta este momento meditando, buscando la santidad que Él nos da, buscando la presencia, buscando una vida verdadera del Espíritu, no vamos a desfallecer. Pablo dijo, si habéis empezado por el Espíritu, ¿por qué vas a terminar por la carne? En obras muertas, en algo que no viene de mí, dice el Señor. Termina en el Espíritu, y mi Espíritu es mi palabra. ¿Sí? ¿De qué habla? Que en los últimos tiempos las tinieblas cubren la tierra. En el mundo, la proliferación de sustancias psicoactivas, de enfermedades, de vicio, de desorden sexual, de desorden emocional, sentimental, afectivo, familiar, de toda clase. Pero en los creyentes, la proliferación de falsas doctrinas. Hay una proliferación de falsas doctrinas. Sí, con el tema del Espíritu Santo. Han categorizado, han conceptualizado al Espíritu Santo desde una parte emocional, sentimental, externa, y nada tiene que ver. Cuando tú lees la Biblia, la primera función del Espíritu Santo es traerte convicción de pecado. Ve. Entonces, si tú vas a levantar tu familia, vas a levantar tu matrimonio, vas a levantar tus finanzas, vas a levantar tu trabajo, vas a levantar tu universidad, vas a levantar tu ministerio, pues cuando empiezas por ti mismo y das el primer lugar a Dios y viene arrepentimiento y naces de nuevo y el Espíritu Santo te convence, pues el Espíritu Santo no va a dejar que te tuerzas. Te va a dar discernimiento, porque un creyente sin discernimiento no es hijo de Dios. Él vive escuchando cualquier vientecito de falsa doctrina. Entonces aparece un falso maestro y dice, el Señor dice que hagan esto, y se van para allá. Aparecen los filósofos, los antropólogos, los científicos, y no, es que la verdad es esta y la verdad es esta. Como tú no has nacido de nuevo, tu cerebro se te vuelve un sancocho, un infierno de conceptos, porque tú te puedes volver hasta loco. ¿A quién le creo? ¿Qué pasa? ¿Por dónde es? ¿Es verdad Jesucristo? Y te vas aquí, los agnósticos, los unos, los otros. Se te explota tu mentecita por buscar mucha información. El secreto no está en tener conceptos bíblicos. El secreto está en la vida del Espíritu. Entonces, ¿qué saca un hombre que no ha nacido de nuevo diciéndole, Señor, arregle mi hogar? Yo pregunto, Dios, el Padre, que sabe que el problema de él es que no ha nacido de nuevo, ¿le va a arreglar el hogar? No. Dios, arrégleme las finanzas. ¿Será que te va a arreglar las finanzas? No. Señor, ayúdeme en el trabajo. No. No tengo trabajo. Ni lo vas a tener. Porque antes que trabajar, que estudiar, que tener un hogar, que tener dinero y que tener una función eclesial, tú necesitas tenerme a mí. La unción del Santo les enseña todas las cosas, y esa unción permanece en vosotros, y no tienes necesidad que nadie les enseñe nada, sino que ella misma, la unción, les enseña todas las cosas. Y la unción es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña es por medio no de vocecitas, ni de cuenticos, ni de beisoncitas, ni de shows en las congregaciones, sino nos enseña por medio de su palabra. Y si tú no tienes comunión con Dios por medio de la palabra, entonces el Espíritu Santo no te guía. ¿Sí? Versículo 6. Mira lo que dice. Romanos 8:6. 8:6. Entonces, el que ha nacido de nuevo se apasiona por pensar en la palabra. ¿Sí? Porque el ocuparse, entonces mira, cuando tú te ocupas de pensar en la familia, vamos a proyecto de vida, pero no te me muevas de ahí.
de ese versículo. Cuando tú te ocupas de pensar es en el trabajo, en las finanzas, en la universidad, te ocupas de pensar en todo, en todas esas áreas, pues ¿qué dice el versículo 8:6? Colócame 8:6. Dice, pues el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué le trae a una persona, aunque saque 10 en la universidad, 10 en el colegio, 1,000,000 en el trabajo de sobra, aunque la familia esté muy bien, televisor nuevo, todo nuevo? Pues que lo que estamos trayendo, ¿qué es? Muerte. Si una familia no se une a pensar en el Espíritu, en la palabra, viene muerte, aún en medio de castillos, aún en medio de grandes hogares, casas, familias, carros. Sí, no sirve de nada, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué trae? Por eso cuando tú encuentras a alguien que cambió su manera de pensar, porque tuvo un arrepentimiento y Dios le regaló el nacimiento nuevo, usted lo encuentra lleno de vida y lleno de paz. Y hasta rabia le da a la gente, porque todo el mundo vive preocupado, afanado, corriendo. ¿Y usted qué hizo hoy? Vivir. ¿Pero qué hizo? Estar en paz. Hoy hice lo que tenía que hacer y estuve donde tenía que estar. Marta, Marta, que no haces sino pensar en la carne. Por eso estás muerta. Tu hermana María escogió la mejor parte. ¿Cuál? Estar a mi lado. María dijo, pues este es el Hijo de Dios, Él verá que come, ahorita hace un milagro y antes nos da comida a todos. Yo no me le separo a Él. Y se le pegó María. Y Marta, desde la noche anterior no durmió. María, levántese, que no, yo espero al Señor. Que ayúdeme a trapear, a barrer. No, yo espero al Señor. ¿Verdad? Y la atrevida quiso ponerla en vergüenza. ¿Qué le dijo Jesús? O sea, le quiso decir, mire, no ha hecho nada, no ayudó a nada, no sirve para nada, es una sinvergüenza, es una descarada. Dile lo que quieras, en ella hay vida y hay paz. Y tú, ante los hombres, haces muchas cosas, trabajas mucho, sirves mucho, pero estás muerta y en ansiedad, la enfermedad del tercer milenio. El cáncer del tercer milenio se llama ansiedad. ¿De qué sirve? Vuélveme a colocar el proyecto de vida, tener una universidad, un colegio. ¿De qué sirve tener un tremendo trabajo? ¿De qué sirve tener una familia, mucho dinero y aún un gran ministerio si como persona no tienes vida ni paz? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo primero que garantiza que tú verdaderamente estás echando adelante un proyecto de vida? Que estás ¿qué? En vida, en paz. No te dejes robar esa paz. Ahora, perdón. Ahora sí viene algo tremendo. Date cuenta que a ti nadie te está robando esa paz. Tú mismo te formaste una cantidad de problemas donde no existen. Es que él no me quiere. Y es que usted no necesita que la quiera. Es que bájate de esa nube. Bájate de esa nube. Ya lo tienes todo. Tienes alimento, tienes vestido, ¿verdad? Y entonces creamos proyectos de vida por aparentar, por mostrarnos, por querer ser más que los demás, por buscar palmaditas. Y cuando vamos y enfrentamos esos leones, ahí sí. ¿Por qué? Escuche esto. Todo es espiritual. Todo. ¿Sí? ¿Quiere verlo? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Miren. Por la fe. Ajá. Si usted no ha nacido de nuevo, no tiene fe. Entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. De modo, míreme acá, iglesia, que lo que se ve y se toca fue hecho de lo que no se veía.
todo es espiritual. Y cuando tú te metes en áreas, en atmósferas, en terrenos, en realidades y en circunstancias físicas, sin ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, lo espiritual de ello te arrastra, te tumba y te puede matar. 7. Por cuanto los designios de la carne, el que se la pasa pensando en las 5 áreas del proyecto de vida antes de amar a Dios sobre todas las cosas, se entra en enemistad con Dios. No se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, en la parte ministerial, usted podrá cumplir una función, pero no vivir la palabra. Y cumplir una función es fácil. Aquí estamos no para cumplir funciones, para vivir la palabra de Dios. 8, ¿sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para nada pueden agradar a Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Sí. Entonces, vuelve a proyecto de vida. Mira, entonces, si usted ha nacido de nuevo, porque al permanecer en la palabra, orar la palabra, leer la Biblia, memorizarla, meditarla, empezaste a vivirla y también la predicas, se renovó tu manera de pensar, viviste un verdadero arrepentimiento, recibiste por la gracia de Dios un nacimiento nuevo, pues ¿qué pasa? Que ya eres una persona integral. Tu área personal es integral. Yo pregunto, una persona que ha nacido de nuevo, que ha renovado su pensamiento y que ha tenido un verdadero arrepentimiento, ¿irá a escoger la carrera profesional equivocada? No, Dios lo mete donde es. Es más, Él voltea toda la arepa y usted termina estudiando lo que tenía que estudiar. Se lo digo por testimonio. Usted termina estudiando lo que debe estudiar, no lo que quiere. Por eso es incorrecto escoger una vocación profesional sin haber nacido de nuevo. Vas a perder tiempo y plata. Listo, nació de nuevo, estudió lo que Dios le mandó. ¿A dónde lo va a mandar a trabajar? ¿A dónde Dios lo va a respaldar? ¿Será que le va a dar al cónyuge equívoco? No. Podrá prenderle velitas toda la noche a la foto del Facebook que bajó del amigo de la amiga, pero Dios te da tu idónea, tu idóneo. ¿Cuántos están acá? Qué error tan grande es no haber nacido de nuevo y celebrar una ceremonia matrimonial. Es el error más grande. Se viene abajo el área financiera, su trabajo se estanca y en el área académica usted pierde las ganas de progresar. Servirle a Dios. Vamos a culto para darle gusto al pastor. Y viene el sexo antes de tiempo. Y vienen hijos antes de tiempo. Hijos no planificados, hijos no deseados. ¿Y qué sucede? Área académica, perdida. Área laboral, a medias, mediocre. Lo voy a hablar con respeto. Es el alto porcentaje del pueblo, de la humanidad. Esos son los que usted ve quejándose a diario en Transmilenio, porque es una realidad. Los asalariados. En la mañana, guárdame Dios. En la noche, gracias Dios por guardar. Que humilde. Ya está la mazamorra, mía. Y los chinos, y ahora para mandarlos al colegio. Y son generaciones de mediocridad y mediocridad y mediocridad, debido a que ninguno le puso alto a su área personal. Estás a tiempo. Estás a tiempo para que no sea una mediocre más, un mediocre más. Te quiero decir, con respeto, escúchame. Aquí en Colombia, estos grandes senadores que ahorita van para la cárcel, en el área financiera, Dios mío, hablan de que algunos pagaron 20 mil millones de pesos. Bueno, si usted pudo pagar un chantaje de 20 mil, ¿cuánto tiene para esconder? A mí 20 mil pesos Señor, no. A no ser que sea para tu reino y poneme gente que sabe manejar dinero. Yo con 780,000 pesos aguanto. ¿Sí? Siga. Y, ay, pastor, no va a tener más. No, ya estoy completo. El día que necesite más me lo dará y prepara mi mente para eso.
¿Qué pasa con esos hombres? Mira, oye, académicos grandes, trabajadores grandes, con familia, con todo, pero como personas son nada. Y perdón, yo pregunto algo, si le están llamando, si se ha dado cuenta que el 90% de los corruptos, no, yo creo que el 100, son hombres, ¿cierto? Son hombres. Si hay una o dos mujeres, no. Bueno, ¿a dónde voy? Escucha, detrás de un gran hombre que hay, o al lado de un gran hombre que hay, bueno, y al lado de un gran corrupto que hay. ¿Dónde está la esposa de esos hombres? ¿Dónde están los hijos de esos hombres? ¿Dónde están los padres de esos hombres? ¿Dónde están? ¿Cuál que un corrupto? Una generación maldita de corruptos, donde no hubo temor de Dios, donde un papá no nació de nuevo, donde un papá nunca se arrepintió verdaderamente, donde un papá nunca cambió su manera de pensar, donde un papá toda la vida se la pasó pensando, y escucha esto, tan sarcástico, en darle lo mejor a su familia, pero no desde el espíritu, sino desde la carne. Entonces, si el joven y la jovencita han nacido de nuevo, los va a unir es el espíritu, no la carne. Tendremos aflicción, amén, pero esa aflicción nos santificará, no nos destruirá. Las finanzas, las necesarias, no las que queremos. Y el servicio al Señor como Él manda, no por mandatos de hombres. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, tener un proceso real en mi relación con Dios. Segundo, amarme a mí mismo en el amor de Dios y así amar al prójimo. ¿Eso qué quiere decir? Renovar mi manera de pensar, vivir un verdadero arrepentimiento, metanoia, ¿sí? Y recibir por gracia el nacimiento nuevo. Y tercero, y con esto termino, ¿sí? Vivir mi vida en el diseño original de Dios. ¿Cómo se ve que alguien nació de nuevo, que renovó su manera de pensar y tuvo un verdadero arrepentimiento? Efesios 1, 3 al 14, el diseño original de Dios. Soy bendito, soy santo, soy hijo de Dios, fui creado para alabar la gloria de su gracia, soy redimido, soy perdonado, soy sabio e inteligente, ya no hay misterios para mí, soy heredero del reino de Dios y soy sellado con el Espíritu Santo. Deje que la palabra renueve su manera de pensar. Deje que la palabra le traiga un verdadero arrepentimiento. Deje que Dios le regale ese nacimiento nuevo. Y entonces, ahí sí va a experimentar que soy bendito. Uno, soy bendito. Soy bendito. Sí, entonces vendrán las acusaciones. Pero tienes una mujer, tienes otra, tuviste esto, soy bendito. Dos, soy santo. Entonces, soy santo. Ya verdaderamente usted no va a estar pensando en vivir una vida de desorden en ninguna área. ¿Sí? Tercero, ¿soy qué? Hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios está en Juan 1:12. Colócame Juan 1:12. ¿Cómo dice Juan 1:12? Y a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos, de ser hechos hijos de Dios. Mira, ¿sabes qué te está diciendo el Señor hoy? Recibe la oportunidad de un nuevo proyecto de vida. Crea en la palabra que le estoy dando y recibirás poder para que veas lo que tienes que hacer. Ahora, aterricémoslo. ¿Qué significa soy bendito, soy santo, soy hijo de Dios? Fui creado para alabar la gloria de su gracia, soy redimido, soy perdonado, ¿sí? ¿Qué significa? Soy sabio, soy inteligente, ya no hay misterios para mí, soy heredero del reino de Dios, soy sellado con su Espíritu Santo. Pues que tú tienes un verdadero cambio de hábitos conductuales. Y en esto es concreto. Para que tú tengas un nuevo proyecto de vida, tu diario vivir debe cambiar. ¿Sí? Fundamental, tu alimentación,
una disciplina deportiva, tu manera de hablar, las personas con las que compartes. Hay gente de la que tienes que apartarte. Hay gente de la que tienes que apartarte. Porque cuando yo establezco amistad y abro mi corazón con personas que no han nacido de nuevo, sin un propósito evangelístico verdadero, termino arrastrado. Y cuando habló Pablo de los dones, dijo, no todos son apóstoles, no todos hacen milagros, no todos sanan enfermos, no todos hablan en lenguas. Entonces te la voy a cambiar. No todos son evangelistas. Hay gente que quiere ir a cambiar al mundo y a predicarle a todo el mundo y terminan predicados y cambiados por el mundo. ¿Sí? El evangelismo es un don. Yo puedo predicar la palabra a alguien, darle una palabra de aliento a alguien, pero ya irme yo detrás de alguien a llevar lo que no es, donde no es, sobre todo a quien no es. ¿Hay alguien aquí que tiene oídos? A quien no es. ¿Y usted cómo sabe quién es? Porque usted ya ha nacido de nuevo, porque usted tiene renovada su mente. Dios dijo, yo no hago acepción de personas, usted tampoco, pero usted discierne, ¿sí? Pablo dijo, no puedo ir a esa ciudad, el Espíritu Santo me lo impide. Pedro le dijo a Simón, a Barsebas, al mago, el mago Barsebas, ¿sí? Que él venía de, uy, temen a mí ese poder, ¿cuánto dinero quieren? Y yo voy con ese poder y les ayudo a evangelizar. Y él ya había escuchado a Felipe, él se había bautizado. Y cuando vino Pablo, Pedro y Juan, allí a donde estaba Felipe, salió Barsebas y ya vio el poder del Espíritu Santo. Dijo, temen ese poder, ¿cuánto dinero quieren? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntete lleno de iniquidad. Y había practicado todos los rituales, se había descendido en agua, había hecho todo, pero no había tenido un arrepentimiento. Dijo, arrepiéntete, a ver si quizás Dios tiene misericordia de ti. Y entonces él entendió y dijo, uy, ore para que. Entonces, y lo hizo a un lado. La Biblia dice que no más lo vincularon dentro del proceso de la iglesia. Entonces, eso era ahí un tips. Centrémonos. Proyecto de vida. Usted como persona. Retome su proceso personal. Dios le está dando una nueva oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Mire, Dios no le está mirando su pasado, Dios no le está mirando su pecado. Es posible que hace media hora se haya revolcado como los marranos o haya comido o nuevamente como el perro el vómito. Dios es un Dios de misericordia. Colócate sobre tus pies, ¿sí? Y vamos a orar conforme a la palabra. Hoy la palabra nos ha enseñado que mira, que si el proyecto de vida tuyo está caído, tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, si tu ministerio está caído, es porque tú como persona estás caído, ¿cierto? Cambio de pensamiento, renovar mi manera de pensar. Metanoia, un arrepentimiento verdadero que es lo mismo. Nacimiento nuevo traerá como consecuencia mi verdadera identidad. Si una persona no tiene la identidad de Cristo, su proyecto de vida, tarde que temprano, se irá abajo. Mira lo que nos está hablando el Señor con qué amor. A muchos pensamos que ya dimos la vuelta a la esquina y Dios sabe que nos dice hoy, ni siquiera has empezado. Hiciste muchas cosas en la carne, pero eso no era proyecto de vida. No te vayas frustrado, no te vayas de este mundo sin cumplir la voluntad de Dios. Otros la están empezando y están empeñados en hacer las cosas en la carne, a su manera. Y Dios dice, no esperes a que dentro de 40 años, como el hombre que está predicando al frente, tenga uno que decir, no me dejes ir de este mundo sin vivir un verdadero proyecto de vida. No importa la edad. ¿A qué edad empezó Abraham el proyecto de vida? A los 75.
Vino de Ur de los Caldeos, que era la Nueva York de esos tiempos, y no era ningún arrastrado. Su familia eran los comerciantes número 1 en mercadería de la Nueva York, que era Ur de los Caldeos. Era un puerto. Manejaban los contenedores y los barcos llenos de mercancía a todo el mundo. Ese era Abraham. Y no tenía proyecto de vida. Juan 3:8. ¿Por qué a un joven universitario o a un creyente que es confrontado con la ciencia y que no ha nacido de nuevo ni está discipulado por Jesucristo? Porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. La ciencia no lo puede comprobar, ni tocar, ni ver. No trates de comprobar lo que nunca se podrá comprobar. Si hay alguien aquí que en este momento deba renunciar a conceptos científicos, filosóficos, hágalo en el nombre de Jesús. Pídale al Señor que te dé sabiduría para recibir la ciencia, pero direccionada por el Espíritu Santo. Que los vientos de falsa doctrina, por malos maestros bíblicos o por la ciencia del mundo, no te desvíen del camino de Dios. Ahora enséñame a amarte a ti por encima de todas las cosas, pero ante todo enséñame a amarme a mí mismo para amar a los demás. Levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a amarme a mí mismo. Enséñame a tener hábitos conductuales saludables, pero ante todo enséñame a permanecer en tu presencia. Amén. Démosle fuerte ese aplauso al poder del Espíritu Santo. Aleluya. A ti la gloria, Señor Jesucristo. Muy bien, familia. Vamos a terminar nuestro servicio. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.